Muy buenos días, amigos televidentes. Desde los estudios de Ventanilla TV, el primer canal digital de la zona, estamos iniciando nuestro primer programa de Impacto BTV. Y en esta oportunidad queremos tratar un tema que es casi agobiante para la población nacional y local. El tema de las violaciones, tanto de mujeres como de niños, que están siendo absolutamente aumentadas en nuestra zona. Para este caso hemos convocado a la licenciada Jamie Robledo, quien nos va a contestar algunas preguntas y nos va a dar una luz mucho más amplia sobre este tema. Licenciada Robledo, muy buenos días, le damos la bienvenida al programa. La licenciada Jamie Robledo es psicoterapeuta especializada en temas de familia. Y como primera pregunta, y después de su saludo, queremos hacerle esta acuiciosa pregunta, valga la redundancia. ¿Qué está pasando en la mente de la población, no solamente del país, de la zona, del mundo entero, para que estos casos sean repetitivos? Buenos días, agradezco por la invitación a este primer programa. Y bueno, señor Ricardo, agradecerle este espacio. Y es cierto, frente a la pregunta ¿qué está pasando en la mente de toda esta población? Lo primero, partimos por esta base que la salud mental del peruano ha sido o está muy descuidada, o sea, no hay políticas, no hay un apoyo constante, un seguimiento constante para intervenir, apoyar y sobre todo hacer prevención desde temprana edad. Bien, ¿qué pasa? Que frente a este descuido a nivel de la psicología del ser humano, lógicamente no se abordan, no se intervienen y no se va planificando desde temprana edad estrategias, métodos de control emocional, de contención emocional, de soporte emocional, de formación en cuanto a rasgos de personalidad, de formación conductual. Entonces, el ser humano está en un completo... está solitario frente a toda esa carga de emociones, a los conflictos familiares, a todos los problemas que hay a nivel cultural, social. Bien, licenciada. Usted, en toda su experiencia profesional, debe haber visto casos muy parecidos a estos. Quisiera que por favor nos explique, porque es un tema que todas las familias son muy sensibles, en encontrar algún detalle para poder determinar e hilvanar una posible violación, un posible ataque sexual. ¿Cuál cree usted que son esas características básicas que puede tener un violador como para que la familia esté atenta? Esa es una buena pregunta, una excelente pregunta. ¿Sabes por qué, Ricardo? Porque el gran problema es que no es que existan características que definan cómo es un violador. O sea, un violador es una persona totalmente normal a la vista del resto, con un estilo de vida normal. Entonces, no hay unos perfiles que mencionen, esta persona es un violador, esta persona va a hacer tal cosa. No, es hasta la persona quien uno menos se imagina. Pero ¿qué hay detrás de este pensamiento? ¿Qué hay detrás de toda esta formación de este ser humano que comete este acto de violación tan fuerte, tan aberrante, que trastorna la psicología del ser humano? Hay una base muy fuerte, que hay mucho abandono a nivel emocional. Hay muchos conflictos a nivel de angustia, de ira, que se ha venido perfilando desde temprana edad. O sea, también nosotros como padres es importante aquí
el ver qué papel estamos cumpliendo dentro de nuestro rol de padres, o sea, cómo estamos brindando este soporte emocional, este soporte a nuestros hijos, que sé que va a ser, que será una base para que esta persona, para que este hijo desarrolle adecuadamente, construya adecuadamente esta personalidad. Bien, licenciada, es importante que la población, los televidentes que nos están viendo, si bien ha dicho usted con absoluta certeza que un violador no tiene un perfil exactamente determinado, sin embargo, hay ciertos detalles, determinados detalles puntuales, en este caso, porque la atención a eso. Bien, estos detalles, estas peculiaridades, vamos a basarnos en temas mediáticos para poder entender un poco la conducta. Si bien es cierto, hay un tema mediático, la semana pasada, un tema de violación a una menor de 3 años, ¿verdad? Cuyo presunto violador es el director de una institución en Chincha. Entonces, justo yo escuchaba las noticias y este director lleva años en su papel de director, una persona intachable, digamos así, una persona que nadie se imaginaba que iba a cometer este acto. Y como este caso, hay muchos casos en donde uno dice, pero yo no imaginaba que esta persona iba a realizar este acto tan tremendo. Entonces, pero ¿cuáles son esos matices que nos dicen que esta persona puede ser vulnerable? Partimos por la familia, por el soporte familiar, eso es básico. Si no ha habido un adecuado soporte familiar que estructure adecuadamente esta personalidad, es lógico que ese ser humano va a ser vulnerable. Es lógico que el violador, digamos así, es una persona que internamente lucha con conflictos, como mencionaba anteriormente, con emociones de angustia, con emociones de abandono, con emociones de ira, de cólera, de frustración, ya sea por un contexto familiar en donde se ha caracterizado por violencia, por carencia de atención, de afecto, o por un contexto en donde quizá también él en su momento fue víctima de una violación. Entonces, aparecen dentro de sus pensamientos de vez en cuando estas ideas, estos conflictos internos a nivel de sus emociones, que lo llevan en un momento a cometer este acto y bueno, a perder conciencia de sí mismo en cuanto al desarrollo de esta moral que todo ser humano tiene. Entonces, no podríamos decir el violador es una persona pongamos en este aspecto intachables, que en ningún momento alguien imaginó, pero si rebuscamos en su historia psicológica, en su historia personal, hay un contexto familiar muy disgregado, un contexto familiar muy pobre en cuanto a soporte. Bien, doctora. En cuanto a la política de salud del Estado Nacional, que abarca todas las regiones, ¿creería usted que es insuficiente, incluso a nivel presupuestal, lo que está haciendo el gobierno? Tenemos casos que están fuera de este tema. La salud mental del país está en una picada muy fuerte. Vemos casos en todo, hasta de un microbusero que puede ser violento, de un maltrato en un mercado, de una palabra grosera e infame de cualquier persona en la calle. Esos son temas que nos tienen que llamar la atención. ¿De qué manera cree usted que el Estado está abarcando esto? Y una pregunta básica, ¿cree usted que la sociedad está creando violadores? Muy buena pregunta. Mira, el año pasado, 2017, salió un estudio en donde mencionaban que los índices de agresividad
tienen un auge que dispara, que sale del soporte que brinda el psicólogo o la salud mental que se brinda en el Perú. Los índices de agresividad están por encima de lo esperado, del margen. Entonces, frente a esto, desde el año 2016 salió una ley que menciona que todas las instituciones educativas necesitan por lo menos un psicólogo para brindar el soporte, la prevención, porque hablemos aquí de prevención, que es lo básico. Pero frente a esta ley, hasta el 2018, hasta el día de hoy, si hacemos un sondeo, no todas las instituciones públicas ni privadas cuentan con el apoyo psicológico. Entonces, lógicamente vemos también en el día a día los casos de disfunción familiar que se agudizan, los casos de violencia, porque no hay un soporte, porque no hay un seguimiento ni un apoyo psicológico, que se agudizan. Entonces, hay que entender que el ser humano está totalmente vulnerable. Es como un niño que nace y no se le aplica ninguna vacuna y se le expone al mundo con todas las bacterias, los contaminantes, los gérmenes que hay. Lo mismo pasa con la mente del ser humano. O sea, nació, va creciendo dentro de las condiciones en donde está, dentro del contexto familiar que tiene, y no se le aplica ninguna ampolla que es un soporte psicológico, un seguimiento, una orientación. Entonces va creciendo durante años, expuesto a tantos contaminantes, factores psicosociales, sin ni un factor que le ayude a prevenir y a protegerse frente a la violencia, frente a la carencia de amor, frente al rechazo, frente a los diferentes factores que el ser humano atraviesa durante su vida. Entonces, es lógico que llegará un momento que un acontecimiento fuerte lo impactará y no sabrá qué hacer, porque no hay un soporte que se le ha brindado a lo largo de su desarrollo. Entonces, la sociedad misma y el Estado mismo, con este descuido y abandono a nivel de apoyo psicológico para todo ser humano, estamos entrando en un profundo hoyo en donde al final el único perjudicado y todos los perjudicados son los seres humanos, que terminamos o terminan en situaciones tan catastróficas, tan graves, sin haber recibido una ayuda, sin haber recibido una orientación. Entonces es lógico que salen a la luz conductas que para el resto, para el común denominador, llegan a sorprendernos, pero es lo que se esperaba frente a todas estas carencias, con lo cual ha crecido. Bien, doctora Robledo, el tema da para mucho, el tema es realmente impresionante. Nosotros lo vamos a tocar en otro momento con la misma doctora Jamie Robledo, pero necesitamos saber algo muy claro. La falta de amor en el hogar es un punto de inicio para no solamente este tipo de problemas, sino para muchos problemas de disfunción de comportamiento. En fin, la falta de atención que se le da a un niño. Todos estos temas podrían ayudar a disminuir la cantidad de violencia, porque la propia violación es una violencia. Podrían ayudar muchísimo para que estos temas, estos casos se disminuyan. Lamentablemente esto está ocurriendo a nivel social, igual que las violaciones y la violencia contra la mujer, que es imparable. En una sociedad como la nuestra, machista 100%, en que el hombre parece arrogarse el título de rey absoluto, se presentan casos totalmente negativos como en este campo. El amor, la comprensión que se le debe dar a un niño es absolutamente básico, ¿verdad? Te doy toda la razón, Ricardo. Es la base de todo ser humano. Un ser humano sin afecto es un ser humano presto a delinquir, un ser humano presto a cometer cualquier conducta que sale de la norma.
¿sí? El afecto, la parte emocional, es el esqueleto de todo ser humano. Y aquí también hago hincapié e invito a todos los seguidores, a las personas que nos están viendo, a que le brinden esta importancia dentro del papel que están realizando, el papel de padres. La parte emocional, el afecto, el demostrar estas palabras que son palabras afirmativas para los hijos, el eres muy importante para mí, el eres muy valioso, el te amo, hijo. Con solo estas palabras y las caricias que brindamos como padres, créanme que estamos brindando al menos el 50% de la ayuda emocional para nuestros hijos, que es bastante. Entonces, a pesar, y en las condiciones, porque atiendo a muchos padres, y muchos de ellos mencionan y dicen, pero doctora, dentro de mis dificultades me peleo mucho con el esposo, o la pareja me abandonó y no hay tiempo, estoy trabajando, y ¿cómo hago para poder dar este espacio para mi hijo? Yo les menciono, sí alcanza el tiempo. Si tienes esos 5 minutos para ver la tele, son 5 minutos que has desperdiciado en poder invertirlo con tu hijo, brindándole unas palabras de afecto, unas palabras de afirmación, unas palabras en donde se sienta que forma parte de ese contexto familiar y que es importante para ti. Entonces, el tiempo alcanza. Muchos de los padres estamos y están sumergidos en cuanto al estrés social que se vive frente a que hay que solventar los gastos económicos en casa, a las dificultades que atraviesan en el día a día, y se concentran tanto en este estrés social que abandonan y se deja de lado esta parte primordial, que es la educación con afecto, la educación con amor. Entonces, yo recalco nuevamente la importancia de formar padres que sepan que esos minutos, o esas horas que invierten con sus hijos en alimentarlos emocionalmente, porque ahora ya no solo hablamos de abandono cuando los papás no están a mi lado. Yo puedo tener a mis papás a mi lado, pero sufro de abandono emocional porque pese a que están aquí, en ningún momento se dirigen para conmigo, para brindarme esas palabras de amor, esos momentos de compartir el juego, esos momentos en donde me reafirmen que de verdad valgo la pena para ellos. Entonces, y los casos de abandono emocional en las instituciones educativas son infinitas. Tengo el agrado de haber trabajado en diferentes instituciones educativas acá en Ventanilla, y de verdad que el abandono emocional, la violencia familiar, están en niveles sumamente altos, y es el mayor problema que encontramos a nivel general en las instituciones educativas. Bien, licenciada Jamie Robledo, quería tocarle un tema que es, en este momento los televidentes tienen que estar atentos y tienen que presentar mucha atención, y es el tema de que en 3 o 4 tal vez detalles que las personas en su hogar pueden observar a los padres, a los tíos, a los hermanos, y esto por cierto es tristísimo tener que decirlo, que muchas violaciones son de orden familiar, y por supuesto hay también en el campo del colegio, de la vida libre de los niños, ¿no? Pero ¿en qué tema podría la madre poner atención sobremanera, mucha atención, y obviamente tratar de poder solucionar esto? Bien, ¿cuáles son los indicadores o las conductas que podrían predecir que mi hijo está dentro de un contexto o en una situación en donde ha sido vulnerado a nivel de su cuerpo, de su integridad? Es decir, un hijo que sufre o ha sufrido de una violación o de un tocamiento indebido. Estas conductas son las siguientes: un cambio a nivel social, o sea, hay un retraimiento, hay el desgano, la desmotivación de involucrarse o de participar en contextos sociales. Es decir, el hijo se aísla,
Entonces, cuando vemos que hay un cambio a nivel emocional, es porque algo está pasando. Porque, lógicamente, si el niño o el adolescente está llevando una continuidad a nivel de sus emociones, y que vemos que de un momento a otro esta continuidad se corta bruscamente, es porque hay un factor allí que ha generado esto. Entonces, ese por un lado, que hay un aislamiento, un evitar situaciones en donde el adolescente o el niño tenga que estar en reunión, en conjunto con sus demás grupos par, por un lado. Otro aspecto, si es que eso pasa dentro del colegio o en el contexto a nivel escolar, hay en estos niños o adolescentes un rechazo total por ir a esta institución. Y este rechazo se va acompañado de llanto, de somatización, de dolor de estómago, de dolor de cabeza, de desmayos en algunos casos, para que papá o mamá eviten llevarme al colegio. Hay un rechazo total. Como tercer aspecto, hay una sintomatología ansiosa. Es decir, y acá sí quiero profundizar esto porque se ve en muchos casos, y dentro de esa sintomatología ansiosa viene la enuresis. ¿Qué es la enuresis? El niño o el adolescente empieza a mojar la cama o la truza, la pérdida de la orina. ¿Por qué? Porque la sintomatología ansiosa es tan intensa que la regulación de la orina o de las heces las pierdo por completo. No se controla. Entonces, dentro de también de la sintomatología de ansiedad está el comerse las uñas, el sobarse constantemente las manos y estrujarse las piernas, el sudor palpable o los cambios a nivel de su apetito y sueño. Entonces, son aspectos que a simple vista, como profesional, nos mencionan que hay un problema que está atravesando ese menor y que quizás si los padres no saben, necesitan aquí los padres profundizar en el diálogo. Es importante, y no un diálogo que sea un diálogo direccional, el hijo, ¿cómo estás?, en donde el adolescente o el niño responde bien, o el ¿cómo te fue? Bien, que son los diálogos superficiales que tienen los niños y los adolescentes con muchos padres, que es este diálogo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? Y todo fue bien. Entonces, que sea un diálogo de emociones. Hijo, ¿cómo te sientes? Cuéntame qué es lo que te ha asustado el día de hoy. Cuéntame qué es lo que te ha generado alegría, qué fue lo distinto que hiciste el día de hoy. Entonces, un diálogo que sea mucho más abierto, en donde el adolescente y el niño puedan tenga esta facilidad de palabra, de poder interactuar, contar sus experiencias diarias a sus padres. Bien, licenciada Robledo, vamos a ir a comerciales brevísimos y volvemos inmediatamente para la despedida de la doctora Jamie Robledo. Búscalos en Facebook como Ternos Abraham. Porque la buena presencia es importante e indispensable. Ternos Abraham es tu mejor opción. Combina los mejores elementos en las mejores telas y los mejores diseños, junto con la elegancia y sobriedad que solo Ternos Abraham te ofrecen. En la Galería Santa Rosa, en el primer piso, están F2. Búscalos en Facebook como Ternos Abraham. Cortamos. Hola, nuevamente de vuelta en esta primera entrevista de nuestro primer programa Impacto BTV, con la presencia de la licenciada psicoterapeuta Jamie Robledo. Licenciada, una última pregunta. Queremos saber, a nivel de la comunidad de Ventanilla, ¿existe algún seguimiento de estadística con respecto a la constancia de estos temas? ¿Hay acaso informes policiales, informes médicos que nos dicen a qué nivel hemos llegado en nuestra comunidad con respecto a eso? ¿De repente sabe usted algo sobre el tema?
Tengo conocimiento porque he participado también en programas que se han realizado a nivel municipal y a nivel regional. Y estos programas, lógicamente, tienen como finalidad también tener una base, una línea base en cuanto a indicadores de violación, indicadores de embarazo, indicadores de violencia, etc. Dentro de estos programas sí tengo el conocimiento de, frente a esta población que trabaja en instituciones educativas estatales, sí tengo indicadores, pero no sé si esos indicadores han sido ya publicados a nivel de la población. Entonces no me atrevo yo a poder dar estos indicadores porque, como menciono, son programas que han estado presentes el año pasado y que continúan este año, tanto a nivel municipal y regional. Pero sí sé que se ha estado trabajando medianamente dentro de las posibilidades que hay de los presupuestos que se manejan. Se ha estado trabajando que hay mucha población que lógicamente no recibe este soporte. Discúlpenme, esos programas a los que me refiero están enfocados al trabajo con adolescentes. Es decir, que hay una población de niños que no se está abarcando y no se está trabajando. Tengo conocimiento que el 2016, 2017 y este 2018 hay programas que están Ha sido usted absolutamente amable por la contestación de todo esto. Queríamos preguntarle finalmente para la ayuda personal de hogares distintos, disfuncionales, problemas determinados de terapia especializada, que nos dé usted un lugar donde podemos ubicarla, el público de nuestro canal pueda ubicarla. Bien, agradezco este espacio y bueno, soy psicoterapeuta y atiendo, tengo un consultorio en la calle 14, frente a la Corte Superior de Justicia. Hay un edificio que es el edificio GIM Ingenieros y ahí tengo un consultorio en la oficina 203 o cualquier llamada o cualquier consulta, comunicarse a los números 992-349694, ¿sí? Perfecto. Gracias. Ya la de licenciada nos ha dado toda la información y ustedes, por cierto, pueden llamarla en cualquier momento. Esta es la primera parte de nuestro programa. Vamos a comerciales y continuamos con nuestra siguiente entrevista. Porque la buena presencia es importante e indispensable, Ternos Abraham es tu mejor opción. Combina los mejores elementos en las mejores telas y los mejores diseños junto con la elegancia y sobriedad que solo Ternos Abraham te ofrecen. En la Galería Santa Rosa, en el primer piso, están F2. Búscalos en Facebook como Ternos Abraham. TV. Impacto BTV.
Amigos, buenos días nuevamente. Estamos continuando con nuestro primer programa Impacto VTV por la línea de nuestro primer canal digital Ventanilla TV. Y en esta oportunidad estamos deseosos de tratar un tema que en realidad abarca varios temas, pero tenemos la gentileza de tener en nuestros estudios a un experto en lo que vamos a tratar. Se trata del ingeniero José Luis Camacho, que nos va a informar, nos va a poder ayudar, nos va a poder crear una conciencia diferente sobre la situación de la construcción informal en nuestra localidad. El tema da para mucho, se bifurca para subtemas diferentes, pero trataremos de tocarlo con el ingeniero Camacho, cada una de las razones que nos convocan a esta entrevista. Ingeniero Camacho, muy buenos días. Aparte de su saludo inicial que lo va a dar en este momento, la pregunta básica que queremos partir es decirle, para su concepto profesional, ¿qué es una construcción informal? Muy buenos días, agradezco la invitación y del primer programa Impacto. Corregir, yo soy el ingeniero Jorge Camacho, no José Camacho. Jorge Luis Camacho. Quisiera agradecer. A ver, este tema es un tema muy importante que se establece a nivel de todo el Perú y sobre todo en Lima, ¿no? Básicamente, las construcciones informales es una amenaza. ¿Por qué? Porque por su construcción indeleble lo hace vulnerable básicamente al tema de que si hay un sismo, estos no han cumplido las normas establecidas por el Colegio de Ingenieros, ¿no? Y sobre todo de acuerdo a los parámetros establecidos por cada municipalidad. Podemos decir que una construcción informal no ha seguido los parámetros ni las normas establecidas por el Colegio de Ingenieros y lo que es básicamente los lineamientos de los parámetros. Podemos decir que en Lima metropolitana el 70% de las construcciones son informales. Bastante. A nivel del país estamos hablando de un 80%. Y al nivel de zonas que están alrededor de los asentamientos humanos, estamos hablando de un 90%. Entonces, básicamente también podemos establecer de que acá no se considera, no siguen los lineamientos técnicos establecidos por un profesional, ¿no? Y podemos establecer mecanismos de que sobre el suelo edificado no reúnen las condiciones de mezcla de concretos y no están asesorados por un profesional. El tema es amplísimo, muy bueno, y lamentablemente no solamente merece un programa, merece varios programas. Y estoy seguro que usted nos va a abrir nuestra mente sobre lo que está pasando básicamente en Ventanilla. No vamos a hacer en ninguna manera una especie de mal agüero, pero sí la técnica y la ciencia, en este caso la tiene usted como profesional, nos va a abrir la mente para conocer dónde vivimos y cómo vivimos. ¿Correcto? En este caso, después le voy a tocar el tema, le voy a pedir por favor que los colaterales de información como la declaratoria de fábrica, la independización, el saneamiento de la propiedad, sean tocados por usted. Pero hay una cosa importante, no para crear ninguna zozobra en ninguna de la población de Ventanilla,
pero a nivel general, usted conoce Ventanilla, llámese desde la Pampilla hasta lo que es la zona de Mi Perú, que incluso ya tiene una independencia como distrito, la parte de arriba, la parte que está para el mar. ¿Usted cómo calificaría el suelo de Ventanilla para construcciones? ¿Cómo lo calificaría? ¿O usted tendría una calificación zonal? Diría, en la parte alta es más sólida, en la parte de lo que es Pachacútec es sumamente muy erosiva. ¿Cómo ve el suelo para las construcciones en Ventanilla? ¿O acaso, le agrego otra pregunta más, en realidad ya para la ciencia de la ingeniería no es importante el suelo, sino el tipo de construcción? Es importante, es una buena pregunta lo que usted dice. Mire, quería hacer un acápite sobre la autoconstrucción, antes que le responda a la pregunta sobre el tipo de suelo. La gente cree que la autoconstrucción resulta más beneficioso, ¿no? Pero ellos no saben de que el autoconstruir resulta un 40% más caro que una construcción normal. Y podemos decir que cuando uno autoconstruye y no sigue los lineamientos ni la ayuda de un profesional, solamente seguida por el maestro de obra, el hecho de construir o autoconstruir se demora generalmente unos 10 años. Y una construcción normal es en 9 meses, ¿no? También decir de que una vivienda informal es aquella que no tiene título ni ha sacado las licencias respectivas. Es un acápite adicional a la pregunta anterior. Sobre el tipo de suelo, acá a nivel de Ventanilla ya hay una zonificación establecida. Básicamente, la zonificación establecida es satélite, naval y Pedro Cueva y deporte. Tienen un tipo de suelo y de acuerdo a los parámetros establecidos por la Municipalidad de Ventanilla, estos pueden ser construidos máximo hasta 3 pisos. La única zona donde pueden construir más de 3 pisos, es decir, hasta 5 pisos, es en la zona comercial y lo que es el camino a la playa. En Pachacútec son 3 pisos, pero ¿qué pasa? El tipo de suelo ahí es arenoso y tienen que seguir otros lineamientos, y ahí la importancia de los profesionales con respecto a sugerir qué tipo de estructura o de cimentación se va a seguir. Ahora, podemos establecer de que si bien es cierto, en Ventanilla hay construcciones que son más de 3 pisos, hay veces el hecho de que construya más lo hace más indeleble y más vulnerable al tema de un sismo, ¿no? Porque nosotros estamos el Perú está en el cinturón de fuego y en cualquier momento estamos sometidos a que haya un sismo, un movimiento telúrico. Entonces, como no se han seguido básicamente los lineamientos técnicos y las apreciaciones antisísmicas, entonces lo hace más vulnerable. Ahora, aumentando este tema, casi el 95% de incendios que hay a nivel de Lima metropolitana, yo diría a nivel del Perú, es por un tema eléctrico. Entonces, las casas no han seguido un lineamiento de un asesoramiento profesional. ¿Por qué? Porque no han hecho un cálculo de cargas sobre su construcción. Entonces, los mercados no están asesorados por un profesional, en este caso sería un ingeniero mecánico eléctrico, para poder recomendar cuál sería los cables que son recomendados y hacer una distribución de cargas para su vivienda. Generalmente acá
se construye en forma informal, y en Ventanilla especialmente el maestro de obra es el ingeniero, ¿no? Y creen que contratando y ahorrar esos costos de no hacer un plano se están ahorrando dinero, pero no saben que finalmente eso le va a costar un 40% más caro, porque después se van a querer remodelar y esa remodelación va a ser mucho más más cara para ellos mismos, y están poniendo en riesgo su construcción, su dinero ahorrado por tantos años, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo hace seguro. Ingeniero Jorge Luis Camacho, tocando el tema, y usted es muy explicativo y se lo agradezco, es muy claro en todo lo que está explicando, tocando el tema de la disposición municipal, creo haber entendido esa explicación suya, que permite la construcción de 3 pisos en la zona de la Naval. Creo que dijo esta zona también, lo que es Ventanilla Alta y lo que es Pedro Cueva, creo que dijo, ¿no? Sin embargo, yo tengo un familiar en la zona de la Naval y veo un edificio de casi 7 pisos, en la zona de la Naval, un edificio de casi 7 pisos. Pero sin ir muy lejos, aquí, bajando ya en la avenida principal, hay una serie de edificios, entre ellos lo que le llaman para hacer ejercicios, ¿no?, que tienen más de 3 pisos. ¿Creería usted que esa zona comercial se hace más peligrosa, digamos, o es que ellos han hecho una construcción matemáticamente bien consultada, con un ingeniero, y por supuesto han hecho una obra distinta, con lo cual está cubierta todas las garantías? Mire, como le digo, en la ex zona comercial, de acuerdo a los parámetros establecidos, son hasta 5 pisos. Y para hacer una construcción más de 5 pisos, se necesita básicamente hacer un estudio de suelos. Porque, si bien es cierto, en Ventanilla y en cualquier sitio del Perú, claro, ¿no?, se tiene que hacer un estudio de suelo para ver qué estructura y qué recomendaciones se va a dar para ese diseño específico. Si no se hace un estudio de suelos, es lo que va a pasar en el terremoto de Ica. En el terremoto de Ica hubo una licuación de suelos. La licuación de suelos es porque no se hizo un estudio adecuado, y uno cree que hay veces poniendo más estructura y más columnas lo hace más seguro su casa. Lo que pasa es que como no se ha hecho un estudio estructural, está sobrecargando el suelo, mucho más peso, y como no hay un estudio de suelos, se produce la licuación y se produce el asentamiento de esa edificación ante un sismo. Entonces, usted me hacía una pregunta de que, por ejemplo, en la Naval había una construcción de 7 pisos. Primeramente, que esa construcción no está permitida de acuerdo a las normas establecidas por la Municipalidad de Ventanilla. Solamente ahí es hasta 3 pisos. Habrán construido de forma informal y no sé si habrán hecho un estudio de suelos. Ahora, usted me dirá de que, por ejemplo, yo también le dije que en la Ciudad del Deporte solamente son 3 pisos, pero usted me dirá de que hay los blogs tienen más de 5 pisos o son hasta 5 pisos, pero eso tiene una reglamentación especial, no es para una vivienda, sino son construcciones multifamiliares hasta de 5 pisos, que han hecho bajo una reglamentación especial y lo ha hecho una constructora del Estado, ¿no? Yo creo de que, si bien es cierto, algunos quieren construir hasta 3 pisos y quizás un piso más, se recomendaría en todo caso que el 4.º piso sea de material ligero, no material aligerado, es decir, puede ser de drywall, para minorar
lo que es el tema del peso, del sobrepeso y la carga que tuviera la edificación. ¿Qué pasa? Que en Ventanilla, sobre todo en la ciudad satélite y naval, las edificaciones son hechas tienen más de 50 años, ¿no? Y esto, la construcción, hay veces el querer, y esas edificaciones han sido diseñadas para 2 pisos nada más, y sobre eso, cuando no se hace la consulta a un profesional, por ejemplo, si nosotros como profesionales vamos y los clientes nos contratan y nos dicen, ingeniero, yo tengo un piso, quisiera ver, si bien es cierto son hasta 3 pisos y lo recomendamos eso, podríamos construir un piso más. Nosotros tenemos que hacer una evaluación estructural y una evaluación de la edificación existente y sobre eso proyectar. No se trata, acá los planos, a veces la gente cree de que un plano es como una receta de cocina, una que funciona, una edificación en La Molina como en Ventanilla. No es así, porque se tienen que tomar muchos factores para hacer un diseño de una casa. El tipo de suelo es importantísimo. No solamente eso, sino la ubicación del frente de la casa. No es igual diseñar una casa que el frente esté hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o al oeste, porque ahí interviene lo que es la orientación del sol, para un tema de ventilación, iluminación y que haya frescura en la casa. Entonces, no es que yo tenga una casa y diga, ya, tengo este modelo y voy a construir lo mismo que acá. Porque, por ejemplo, el frente de una casa en La Molina tiene 12 metros y acá en Ventanilla tiene 6 metros. Y que si queremos tener la misma fachada, la casa se debe ver atomizada. Entonces, muy compacta. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, los factores del suelo, importantísimo. Y segundo, los factores exógenos, que es como son la orientación del sol, la velocidad de viento y todo esto dado por los profesionales respectivos. Ingeniero, le agradezco mucho toda su explicación. Hay algo básico que no podemos olvidarnos. Es cierto que la población, lamentablemente, por evitar costos, apremia la construcción de su casa con maestros de obra, con albañiles que le han presentado por cualquier medio. Y bueno, soy testigo de que muchas de esas personas dicen, yo no soy ingeniero, pero soy más que un ingeniero, porque he estado en la construcción de 200 casas, y ponen ejemplos y qué sé yo. Sin embargo, eso no es valedero. De lo contrario, no existirían las profesiones en el país y en el mundo. La gente, ¿por qué evita la presencia en sus casas de un ingeniero, colegiado en todo caso? Háblenos un poquito de la declaración de fábrica, la indemnización, el saneamiento de propiedad en estos pocos minutos que nos quedan. Yo creo que acá la gente evita contratar a un profesional porque cree que se va a ahorrar, ¿no? El hecho de hacer un plano, finalmente dice, oye, voy a construir y voy a hacer un plano de acuerdo a un proyecto determinado, como debería ser, y de acuerdo a un análisis estructural y de funcionabilidad. Pero eso, como digo, no lo digo yo, sino lo dice Capeco, la Cámara de Comercio de Construcción, que eso es Cámara peruana. Capeco dice que resulta mucho más caro. Estamos hablando de un 40%. Ahora, acá lo que debe hacer es una corresponsabilidad entre el maestro de obra y el profesional, tanto el arquitecto como el ingeniero. Porque las personas no van a poner en riesgo su dinero para poder levantar esa edificación de tantos años, ¿no? Entonces, en la misma propaganda dice, primero son los planos, porque uno construye en función a un lineamiento y a un proyecto determinado, y va construyendo en función a la medida de sus posibilidades. Sin que me dé el micrófono y me lo acerque brevemente, la gente está engañada
¿Cree que el plano cuesta muy caro? Háblenos sobre eso. El plano no cuesta muy caro. En realidad, si nosotros comparamos el valor que van a invertir en una construcción y con respecto al costo del plano, estamos hablando, yo creo, de acuerdo a la magnitud que se da acá, por ejemplo, en Ventanilla, de un 5%, ¿no? Entonces, no es mucho y es muy importante porque pone en garantía su dinero y su vivienda, y no solamente a ellos, sino a las y su vida y de sus familias. ¿Por qué? Porque se sigue de acuerdo a las normas establecidas y con el asesoramiento de un profesional. Finalmente, como le dije, a veces uno cree que sobrecargando la estructura va a ser más fuerte la edificación, pero no es así y sale mucho más caro. Ingeniero Jorge Luis Camacho, agradeciéndoles totalmente este tema que da para mucho más. Nosotros queríamos preguntarle, que por favor darle el micrófono nuevamente, para que usted pueda informar a la población de Ventanilla cómo puede ser ubicado su estudio, en dónde está y cómo atienden usted. Nosotros somos, ya en Ventanilla tenemos más de 20 años de dar el servicio. Yo soy ventanillense y me debo a Ventanilla. Y muchas personas pueden dar testigos porque nosotros estamos sosteniendo en el tiempo, básicamente por la responsabilidad, honestidad. Yo creo que la honestidad, la responsabilidad y sobre todo el trato que damos a nuestros clientes. Y eso que ha garantizado de que, por ejemplo, las personas que solicitan su licencia de construcción ante la Municipalidad de Ventanilla, que otro día vamos a hablar de qué modalidades hay de licencia de construcción, estas salgan viables. Y usted antes tocó un tema importante que lo voy a tocar así brevísimamente, que es una declaratoria de fábrica. Declaratoria de fábrica, a veces la gente confunde fábrica con una empresa, ¿no? Pero la declaratoria de fábrica es la regularización de la construcción. ¿Por qué? Porque una vivienda puede tener 3 pisos, pero eso no está inscrito en registros públicos. Entonces, cuando se inscribe en registros públicos, la casa tiene mayor valor comercial, porque el valor de una casa es el valor del terreno y más el valor de la construcción, y lo que estamos regularizando es la construcción. Entonces, si la gente quiere sacar una hipoteca del banco o quiere vender, el banco le va a pedir primero la declaratoria de fábrica. Y ellos pueden decir, no, pero vaya con su perito, que ahí hay 3 pisos, 4 pisos. Está bien, pero eso no está escrito en los documentos de registros públicos, no está en la copia literal. Y queremos ver por qué piden el certificado de parámetros, para ver si esa casa ha seguido los lineamientos de la construcción, porque primero va a ser el dueño el banco y después, cuando ya la otra persona le termine de pagar, va a ser. Por eso es importante hacer la declaratoria de fábrica. Muy bien, al ingeniero Jorge Luis Camacho, nuestro agradecimiento eterno por la presencia en esta mañana en los estudios de Ventanilla TV. Nosotros hemos terminado con nuestro primer programa de Impacto BTV. Esperamos verlo el día jueves a las 11 de la mañana en una nueva emisión muy interesante. Hasta pronto. TV.